Bravísimo, y me encanta que antes de ir al aire conversemos con el invitado, calentemos un poquito la charla. Esto es un hombre que tiene historias, que tiene vida y ha sido un pionero en el arte dramático en Colombia. Conversaciones cálidas, cercanas, reales, como las que tenemos en la casa. Por eso es la salita de Colombia. Y ha llegado un invitado de lujo, como lo estaba diciendo Marce, pues ya son más de 5 décadas dedicados a este gran eternamente joven, este muchacho. Lo estoy viendo hace 50 años yo. Ha hecho parte de los años gloriosos de la época dorada de la televisión colombiana y por supuesto vamos a hablar también de su vigencia y de su presente. Le damos la bienvenida a Armando Gutiérrez. Armandito, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. 3 temas rapiditos antes de entrar. El primero, ¿cómo viste a Colombia ayer? Muy bien, excelente. ¿Otra actitud? Muy luchadora, otra actitud, Sí, claro, ¿no? entregados totalmente. Sí. Segundo, un secreto para estar así, entero, fresco, vivo, después del paso del tiempo. Temprano. Bueno, sí, ese es un buen gran secreto. Sí. Acostarse a la misma hora todos los días, tempranito. A la misma hora no. Cuidar el circadiano. Sí, tempranito. Cuidar el círculo circadiano. Sí. Y lo otro, se nos fue Waldo, sí. Tu gran amigo. Sí. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Qué podrías contar? ¿Alguna anécdota? No, pues mucha tristeza, ¿no? Porque yo a Waldo lo recuerdo desde muy niño, o sea, yo muy pequeño, lo recuerdo del Teatro Popular de Bogotá, que entre otras, pues hemos sumado... TPB. Sí, el TPB. Lo recuerdo de ahí, ¿no? Con Gustavo Angarita, Carlos Barbosa, en fin. ¿Eras el jovencito de ese grupo? Claro, yo era el que iba al grupo, al Teatro Popular de Bogotá, a admirarlos, a ver sus obras de teatro. Eran, digamos, los mayores, ¿no? Yo estaba en el grupo del local, éramos pioneros del teatro colombiano, la vanguardia del teatro colombiano, éramos nosotros también, pero ellos eran los grandes. Los mayores. Armando, más allá de ser un colega, pues lo decía Marce, eran cercanos, eran amigos. ¿Cómo era Waldo en la intimidad de un día a día? No, siempre muy amigos, siempre muy cercanos. Comentábamos mucho sobre la realidad del país, la realidad de la televisión, los cambios, etcétera, todo lo que ocurre, ¿no? Y bueno, siempre como también una persona muy dispuesta a la cuestión gremial, ¿no? Sí. A pelear por derechos. Yo lo recuerdo, nos encontramos por ahí en esas vueltas que hacíamos en ciertos momentos, o que hicimos en ciertos momentos, cuando teníamos que hablar del gremio, de la producción nacional, en fin. Y él estaba siempre. Siempre estaba ahí. ¿Recuerdas algún consejo que te haya dado cuando recién estabas arrancando? Bueno, no recuerdo consejos, recuerdo que charlábamos mucho. Charlábamos mucho porque como éramos del teatro, entonces él era un poco más grande, entonces hablábamos de qué había que hacer o cómo estaba este tema de, digamos, la televisión en ese momento no era tan fuerte, ¿no? Entonces hablábamos pues, del contenido social, del compromiso social, hablábamos un poco del realismo en la actuación. Estábamos en ese momento también como en esa búsqueda de una dramaturgia propia, teatral. La televisión estaba como en esa transición también. Y pues era, ¿qué te digo yo? Aquí había más novelas, melodrama venezolano, melodrama mexicano, los enlatados, y nosotros éramos la vanguardia teatral. Estábamos también un poco ligados como al boom de la literatura, acuérdate. Entonces recogíamos obras literarias, las adaptábamos al teatro. En el teatro TPB se montaban obras muy importantes, y en la televisión también se estaban haciendo cosas. Esa fue una época muy, muy rica, de mucho crecimiento y desarrollo en la televisión colombiana. Armandito, y ahí estaba Waldo. Buscando identidad, ¿no? Sí, claro. Como esencia estábamos colombiana. La identidad, construyendo identidad. ¿En qué momento te diste cuenta que eras bueno para ser villanos? Uy, porque tenías a Waldo, que era un villano clásico, ¿no? Claro, él era el villanazo. El villano favorito. El villanazo. Sí, no, pues a mí me tocaron los villanos. Yo tenía como una mezcla, ¿no? Entre los villanos, entre los galanes, ¿no? Estabas ahí, entonces, ¿no? Sí, me tocó. Circulaba en los dos personajes. En las dos orillas, pero un villano inolvidable fue el de En Cuerpo Ajeno. Sí, claro. Porque una novela muy vista, con altísimo rating, con una figura del momento, Danilo Santos, Amparo Grisales, y tú fungías ahí como el tercero, como el antagónico. ¿Y cómo viviste esa experiencia? Pues a ver, ¿qué te digo? Esa es una época, estamos hablando de la época dorada de la televisión colombiana. Sí, señor, así hay que decirlo. El Cuerpo Ajeno, pues una novela que tuvo muchísima audiencia. Teníamos a Amparo Grisales, pues era la super mamita. Estaba Julito Medina. Julito Medina en su momento, y ese galán, ¿no? Ajá.
Bueno, estaba Danilo Santos, que era el super hiper mega churro. Dios ¿no? mío. Nosotros teníamos como unas ciertas medidas, o tenemos ciertas medidas. Sí. Danilo pues era más grande, ¿no? Claro. Un tipo más formado, tenía su cuerpo de gimnasio, pues. Entonces, pues las mujeres se morían por él, ¿no? Se derretían. Muy admirado. Y la telenovela, pues el contenido era sobre cuestiones de espíritus y de la otra vida, ¿no? El cuerpo ajeno, sí, un cuerpo una reencarnación. Una reencarnación, ¿no? Exactamente. Entonces a la gente le llamaba mucho la atención, le llamó mucho la atención. Sobre todo tu personaje tan oscuro. No, el personaje mío era una locura. Pero era también ese tipo que sufría esa decepción amorosa, porque era pues el enamorado de Amparo. Además tenían un negocio. Ahí había amor y había negocio. Sí. Y esa combinación amor y plata de por ¿Por qué medio? sufría más por el negocio o porque se la estaban llevando? Metió la nómina a la sábana. Exactamente. Esa fue la locura de Coronado. Y que él, pues cuando finalmente en la telenovela el espíritu de Pedro Donoso aparece, ¿no? Entonces, claro, ese es un momento de locura del personaje. Entonces, o era el amor o era el negocio, y que de pronto la cuestión espiritual, pues eso era como cierto, ¿no? Sí. Eso llamaba mucho la atención. Muchísimo la atención, tanto que hicieron remakes, hicieron nuevas versiones, claro, con el tiempo muchísimas, con diferentes nombres. Pues es que esa novela, de las novelas que yo hice ahí, por lo menos 4 que se han hecho remakes, ¿ya? De Cuerpo Ajeno, de Los Cuervos. De Los Cuervos. Sí, se hicieron remakes. Y yo no sé cómo les fue afuera, pero aquí adentro a esos remakes nunca les fue bien. No les fue bien, era otro tono actoral, otro buscando como internacionalizar la cosa. Tú acabas de mencionar algo que me parece muy importante, y es el tono actoral, ¿no? Eso, el tono actoral, claro. Yo veo en eso como el melodrama, que fue el gran desplazado de la época dorada de la televisión colombiana. Era el melodrama mexicano y venezolano, las producciones americanas, y el tono actoral, que tenía que ver con esa forma en que nosotros comenzamos a actuar, que era más realista, más profunda, los temas más identificados con la sociedad. Eso tuvo que ver mucho el señor Pepe Sánchez también. Claro. En llevarnos a ese naturalismo, ¿no? A esa conversación cotidiana, porque veníamos del teatro. Comencemos de una vez, con cariñito para el corazón. Claro, porque en esas producciones quedan amigos y amigos que duran toda la vida y te admiran. Mira, Armando, por favor, acá. Un saludo muy especial, buenas para todos allá en el estudio de Bravísimo y a toda la audiencia de Bravísimo. Yo quiero mandar un mensaje muy especial a mi amigo y colega Armando Gutiérrez en este homenaje que le están haciendo en Bravísimo por toda su trayectoria. Te mando un abrazo, Armando, te mereces todos los galardones porque has sido un artista íntegro, profesional, en la cual también muchos de ustedes de pronto nos vieron en diferentes producciones trabajando juntos, como El Segundo Enemigo, En Cuerpo Ajeno, Sarabanda, Géminis, entre otros. Y te mando un abrazo muy grande a ti, a tu esposa y familia. Gracias por tu amistad y muchos éxitos hoy y siempre. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo desde Colombia. ¿Está aquí en Colombia? No, creo que no. Creo que está en Canadá. Sí, él estaba radicado en Canadá. Tiró unos nombres ahí, El Segundo Enemigo, Sarabanda, que tenían contexto, que tenían contenido y que decían cosas sociales también, ¿no? No era solamente el entretenimiento, Armando. No. Es que precisamente esa es la televisión de los años 80. La televisión de los años 80 todavía guardaba como esa proporción, porque era una televisión mixta, ¿no? Era cuando el Estado público privado concesiones y los privados alquilaban los espacios. Exacto. Y el compromiso era informar, educar y entretener. Ese era como el gran paradigma de la televisión. Qué trípode ese, y como era también digamos, como había varias empresas, entonces también había competencia. Claro. ¿Ves? Y la competencia no era precisamente con melodramas, precisamente en lo que te decía ahorita, el gran desplazado fue el melodrama venezolano y español. Y las actuaciones que eran como muy acentuadas, ¿no? Todo era muy acentuado. Como y nosotros llegamos con otra a romper onda. eso. Sí, todo eso desapareció definitivamente. Y la gente pues terminó, yo diría que muy identificada con la producción nacional. Pues mira, hay malos de malos. Y cada uno tú sabes interpretarlo a la perfección, sí, y con diferentes matices, como ya lo he mencionado en Los Cuervos. Fausto, que no era como un villano de esos malos, así como, sino que él tenía sus justificaciones, ¿no? Sus razones de ser malo, era una víctima también. Pues a ver,
ese personaje tiene como una característica bien interesante en el sentido de que era un muchacho de buena familia, pero era como que lo habían dejado a un lado, lo habían apartado. Entonces, cuando el padre muere, que el padre se suicida, así arranca Los Cuervos, que el hombre se está suicidando, Fausto está ahí como mirando a ese señor que se está tirando por una ventana. Qué escena tan y bueno, y de ahí están, hablan de que van a tener que ir a vivir donde las tías. Está Selmira Luzardo, que hacía de hermana mía. Lucero Galindo aparece ahí en televisión. Lucero Galindo, claro. No, pues ahí hay una cantidad de personajes que ya no están con nosotros. Y bueno, era también el tema social, fíjate la importancia, ¿no? Sí. También el libretista, Julio Jiménez, que es de los libretistas que más desarrollan audiencias en Colombia, junto a Bernardo Romero Pereiro. Fíjate que era también la época de la búsqueda de autores nacionales. Sí. Y pues que eso al final de cuentas fue lo que sacó o sea, colocó la producción nacional en los primeros niveles de rating, ¿no? Cuando uno iba a Los Cuervos era eso. El tema, digamos que el tema social, el melodrama, la novedad, digamos como el suspenso, la novedad de salirse del melodrama. Y teníamos unas actrices ahí fabulosas, ¿no? Teresa Gutiérrez, Consuelo Luzardo. Por favor, Selmira, la hermana, que nos dejó prematuramente. Esos elencos eran elencos. Yo recuerdo que yo hasta hacía negocio de esa manera, ¿no? A ver, atención a esto. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo era el negocio? No, porque uno sabe que el peso que tiene dentro del mercado. ¿Ves? Claro. Entonces, en esa época había algo así como unas tarifas y uno llegaba a negociar un momentico. Aquí las tarifas no van, ¿no? van a tener, nos pagan un poco más, pagaban, de todas formas pagaban mucho mejor que la tarifa, digamos, oficial. Y pues tú veías que estabas con un elenco tan maravilloso como Teresa Gutiérrez, por ejemplo. Decía, ¿no? La abuela, Consuelo, la Julio, señorita Gutiérrez. Claro, todos esos artistas eran de mucha acogida nacional. Entonces las producciones, el solo hecho de que estuvieran los actores inmediatamente ya arrancaban con una audiencia como ganada. Claro. Armando, ¿qué tienen los villanos que los hace tan fascinantes, tan atractivos para el público? No sé. Y para el actor. Sí, también. Sí, claro. A veces se me ocurre que el asunto es como esa hipocresía, como la hipocresía, como el cinismo llevado a unos niveles, digamos, artísticos en que a la gente se le están revelando cosas, ¿no? que circulan en su cotidianidad y que les están enseñando, ¿no? Que finalmente esos villanos tienen como una razón de ser. Entonces, a mí me parece que humanizar al villano se da una característica muy interesante, ¿no? Muy interesante. Porque la gente, digamos, se puede identificar con eso. Yo creo que alguien puede amanecer con ganas de pegarle al vecino. Sí. A todos nos ha pasado. O a todos nos puede pasar. Solo el pensamiento se atraviesa y ya. Sobre todo al vecino que ensaya el piano a las 6 de la mañana el domingo. No se lleva a la acción. Saludos. Sí, entonces, digamos la realidad, ¿no? La realidad es que la vida no es fácil. Entonces, Claro. al villano cuando lo castigan, cuando le pegan, o que el antagonista o el bueno, pues el galán, ¿no? Lucha contra él, lo domina y vuelve y empieza la jugada. A la gente le encanta eso, ¿no? Están aprendiendo. Ahí hay algo que digamos, funciona en la conciencia colectiva. Sí. Esperamos siempre esa escena donde Schwarzenegger, después de matar a 15 personas, yo siempre decía, ¿cuándo va a llegar a la casa, a la ducha, a recordar cuando el papá lo abandonó? Pero los norteamericanos no hacen eso. Ellos no justifican al villano. Eso ha cambiado. Ha ido mucho. cambiando, hermano, Claro, en serio. claro. Incluso en ese mercado. Claro, pero claro, es Sí. que antes los villanos morían y punto. Ya. Ahora ya salimos del villano y aparece en la siguiente curva o media hora después aparece el mismo villano. No, es que no estaba muerto, andaba de parranda y vuelve y sigue fregando. Insoportable. Bueno, muy bien. Esto va a ser largo, esto va a ser con tiempo y démosle cariño a Armando a ese corazón. Más amorcito, mira quién aparece. Por favor.
Hola Armando, pues hace mucho tiempo que no nos vemos, pero me encanta tener la oportunidad de decirte aquí delante de todo el mundo que me gustó mucho trabajar contigo, que admiro tu trabajo y que, bueno, fuimos muy buenos compañeros en la vorágine ya hace como 25 años. Pero fue un trabajo muy lindo. Armando hacía de Arturo Cova y yo Alicia, la pareja de la vorágine. Y bueno, ojo, bravísimo, les tengo una preguntita que hacerle a Armando. ¿Cómo se mantiene de bien y de saludable? Y yo mismo le dije que les cuente, porque eso es un secreto que tiene que contar. Un abrazo, te quiero mucho. Gracias, Florina. Ya lo contó, se acuesta temprano. Dormir temprano. ¿Qué se echa, no? Temprano. Sí, no, pero ¿qué decir se echa a dormir temprano. Pero ¿qué decir de Florina también? ¿Cómo está? Florina. Mira, hace poco me llegó una foto de Florina interpretando a Alicia y Arturo Cova. Sí. La foto es bellísima. La expresión de los personajes. No puede ser que nosotros estuviéramos. Es que yo no sé si la tengo acá. Bueno, el cuento es que se traslucen los personajes, el amor, la pasión con que están viviendo el momento, el ambiente, se percibe lo sofocante que estamos en la selva, imagínate, la selva amazónica. Y ahí, bueno, Florina se ve divina. Ella siempre se ve divina. Es y lo bueno, antes de ir con los mensajes de YouTube, lo bueno es que este tipo de libros, de literatura universal, se están volviendo a llevar a las pantallas. Acabamos de ver una nueva versión de La Vorágine, muy interesante, muy bien hecha y con toda la tecnología de hoy. Mensajes hablando de tecnología, estamos en nuestro canal de YouTube. Estamos en vivo, porque nos ven aquí en Bogotá, nos ven en Colombia, pero en cualquier rinconcito del mundo nos ven a través de streaming en YouTube. El canal de YouTube. Dicen por acá, Marta Janet, Armando Gutiérrez, excelente actor, muchas gracias por tan excelente trabajo. Luz Amparo Escobar, Armando Gutiérrez, excelente actor, que nos lleva a evocar la transformación de la televisión, la programación que nos cautiva por esa calidad de todos los actores y actrices. Dice María Olmos. Felicitaciones al señor Armando Gutiérrez, se conserva muy bien, siempre bien puesto, todo un caballero, Dios lo bendiga hoy y siempre. Ahí está tu gente que te quiere. Muchas gracias por todas esas flores. Son flores muy merecidas. Bueno, hay un siguiente bloque donde someteremos a Armando Gutiérrez a un rapidito con Moni Molano. ¿Te le mides? ¿Cómo estará ese corazoncito para un rapidito? No, pero ¿por qué tan rápido? No. Uno lentico mejor. Y hablaremos de compañeros que ya no están y, por supuesto, de actualidad. No, siempre ha sido fundamental. En el desarrollo social de Occidente hay que tener mucho papel higiénico. Por todos los cagadones que nos metemos. Digo, perdón. Lo dijo, lo pensó. No, esto no pasó. Esto no pasó. Vamos a otra cosa. Lo que sí está pasando es que nuestro canal de YouTube, el chat en vivo está súper activo contigo. Mira, tienes muchísima gente que te quiere. Y dice por acá Leticia Castañeda, muy buen actor Armando Gutiérrez. Marta Suárez, Armando Gutiérrez, de los grandes actores de nuestro país, lo admiro, qué talento y bendiciones. Dice por acá Claudia Pinto, Armando Gutiérrez, mi amor platónico. Desde pequeño veía. Muchacho, para que vaya viendo usted, tan buen actor, qué bendición tenerlo. Este homenaje me encanta. Dice Olga Lucía Quevedo, Armando Gutiérrez me hizo recordar mi adolescencia, como siempre, muy guapo, sí al igual que Marcelo. No estoy a la altura de Armando Gutiérrez, por favor. No, pero de guapura, de guapura. Ok, de guapura de pronto. Un abrazo para todos y excelente programa. Dice por acá Sergio Marín, recuerdo el personaje de Armando en Cuerpo Ajeno, qué gran actor. Señor. Bueno, y ahí siguen mandando muchos mensajitos, ya vamos con otra tanda más adelantico. Ahora sí, antes de ir con esta dinámica que habíamos propuesto del rapidito, que ahora se va a hacer más lentito, más cariño al corazón de Armando. Mira, amigos que se manifiestan. Armando lo conocí actuando en el teatro y en esas cosas que ocurren en los recuerdos. Yo tengo la idea que lo vi haciendo el papel de Superman. ¿Cómo? O un superhéroe muy especial. Entonces recuerdo muy bien ese montaje en el teatro del local, que quedaba debajo de una discoteca que se llamaba La Montaña del Oso. Y en la mitad de la actuación a veces entraba la música de la salsa y tenían los actores que terminar
la obra muy seriamente. Y todo ese proceso de la adaptación, digamos, de la actuación, del teatro, de un plano general, abierto y vivo, a la televisión, que era el lenguaje del ojo de la cámara. Armando tuvo un éxito tremendo, inmediato, y recuerdo muchísimas cosas que compartimos, pero se me viene así a la cabeza de pronto que yo fui protector de un héroe guajiro. Sí. En la telenovela Calamar, él hacía generoso el guajiro, con Guriguri y con el niño cortico, y con el inglés, que era mi papel, hacíamos un poderoso cuarteto de justicia. Yo no solamente he querido a Armando por su seriedad profesional, por su gran talento, sino por ser un muy buen amigo. Él sabrá por qué lo digo, porque acompañó a uno de nuestros más queridos actores hasta sus últimos días, con una abnegación y un valor espiritual como yo no he conocido. Hay muchos papeles que podría mencionar de Armando, pero quiero revelar un secreto. ¿Qué? Que un buen día Armando descubrió un hallazgo para sí, para él, en sus investigaciones actorales, y descubrió que la actuación era un tema químico. ¿Qué? Y se volvió vegetariano y se volvió verde como es ahora, por tu amor a tener la fuerza de la naturaleza. Armando, un gran abrazo, y me parece que es muy justo este reconocimiento, más que justo. Oye, esa anécdota es real, sí, la actuación es un tema químico. Yo creo que estamos bien, es bien interesante cuando Humberto narra las cosas de la cotidianidad, tiene una enorme imaginación. Declamador. No, pero claro. Además, recordemos la película, ¿cómo se llama? La estrategia del caracol. La estrategia del caracol. Por favor. En fin. Entonces, cuando él narra las cosas, les agrega una gran imaginación, le mete una serie de vericuetos que finalmente dice, bueno, está imaginando mucho, pero logra aterrizar ciertos aspectos de la realidad de una manera poética, metafórica, que le da mucha riqueza a lo que él comenta, ¿no? ¿Quién es ese actor o ese ser humano al que acompañaste en su lecho, que él lo mencionaba? Julito Medina. Julio Medina, ¿no? Muy amigos, sí. Hasta el final estuve yo con él. Y bueno, y Humberto, pues con Humberto hicimos un magnífico grupo. Él hacía Longfellow. En Calamar. En Calamar, sí. Bueno, y un gran conversador, ¿no? Humberto, sí. Gran conversador. ¿Qué extrañas de esas producciones de antes, de los 70, de los 80, de esa época dorada? Que hoy y sobre todo, no claro, viendo las de hoy, porque eres de ver plataformas, de mirar qué está pasando. ¿Cómo se podía mezclar esas dos para sacar una versión mucho más nuestra? A mí me parece difícil, me parece complicado. Creo que el siglo XXI nos trajo una gran sorpresa y una gran expectativa. Cuando terminamos como la famosa época dorada de la televisión, que era todo esto que hemos narrado, ¿no? Sí. Las obras de teatro, las obras literarias adaptadas a hacer la televisión, el surgimiento de nuestros libretistas. Fíjate que uno de nuestros grandes libretistas, guionistas, es Humberto Dorado. Exactamente. ¿Ya? Entonces nos deja una gran experiencia a nivel de la producción, digamos en exteriores también, porque eso es otro surgimiento. En fin. Sacar las cámaras a la calle. Claro, y comenzamos la tecnología, pues creció, en fin, ¿no? Llega el siglo XXI, nos trajo un gran regalo a la televisión privada. ¿Qué es? Ya, eso fue el siglo XXI, ¿no? Se acabaron las programadoras, en fin, y llegan las ciudadelas de los estudios. Entonces todos dijimos, bueno, ahora sí vamos a tener vamos a producir mucho más, las condiciones. En fin, vamos a tener la televisión internacional, etcétera. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de cómo estaba la televisión o cómo era la producción colombiana es el éxito de Betty la Fea, por ejemplo. Sí, exactamente. Y no era solamente Betty la Fea, porque teníamos Escalona con Florina Lemetri, imagínate esta mujer bellísima, etcétera. Todo, y unas audiencias enormes. Entonces, claro,
llega el siglo XXI, esta expectativa, la ciudadela de la televisión, y ahora sí esto va a ser otro cuento, pero resulta que la producción finalmente disminuyó y ha venido disminuyendo, ¿ves? Así lo hacen. Pues también hay un crecimiento, digamos, o un cambio en la tecnología. Pues ahora están las plataformas, en fin, los canales privados. Yo diría que el modelo canal privado como que también va a desaparecer. Me da como esa todo yendo a las plataformas. Nos vamos para las plataformas. Entonces, esa televisión que nosotros hacíamos, finalmente encontramos es como unas empresas privadas con todo el derecho a hacer lo que más les apetezca, lo que mejor rinda, que finalmente eso siempre fue como la lucha de la televisión colombiana en los años 80, que era lo nacional, vamos a buscar la identidad, etcétera. La televisión privada ya tiene como otro no es un compromiso tan estatal, en fin, pero también hay tendríamos que mirar como ese ejercicio que se hacía o que se hizo en los años 80 con las audiencias y con el mercado publicitario, que había mucho crecimiento, y eso pues derivado de ¿qué? De la producción con identidad nacional, ¿no? Y que hoy en día disminuye la producción nacional, luego el ejercicio desaparece. Y me parece que un buen ejercicio es ver cómo vendes tú en la casa, ¿no? ¿Qué mercado, qué ves tú en esas producciones, qué puedes cambiar, qué puedes transformar? Y eso es un magnífico ejercicio. Resulta que a mí me parece que el ejercicio ha disminuido. Entonces, pero está reapareciendo con la televisión regional. Está reapareciendo los canales regionales con el MINTIC, con esos presupuestos que tiene MINTIC, que tiene la ley de cine, y se está produciendo mucho en la televisión pero regional. La televisión, digamos, la televisión comercial, o el producto, como le dicen ahora. Yo no recuerdo la palabra producto, recuerdo la palabra contenidos, ahora es producto, y entonces el producto internacional, y bueno, pues ahí estamos en una lucha sin cuartel, en un mercado muy fuerte, ¿no? Entonces me imagino que las empresas tienen que ver cómo hacen para sobrevivir, pero el sacrificado, digamos, es la producción con identidad nacional, que era lo que nosotros teníamos en nuestros años 80. Exactamente. Ahora la gente se nos fue quedando. Esto sí que sea un rapidito. Sí. ¿Ok? Entre Moni y Armando, un rapidito profesional, por favor. Pregunta corta, respuesta inmediata. Rapidita. Personaje más difícil de interpretar. El más retador. El más retador. Hasta ahora. No, para mí todos los personajes fueron retadores. No te atreves a mencionar ninguno. Todos, sí. Muy bien. Personaje al que más le tienes cariño. Creo que el cariño de la gente es lo que más cuenta, ¿no? Uno como artista elabora, entrega su alma, su corazón, su espíritu, en fin, y es la gente la que finalmente recuerda a los personajes. Personaje por el que más te recuerdan en la calle. Pues, a ver, creo que más que los personajes es esa respuesta del público. La respuesta del público es usted, ese villano que hizo en Cuerpo Ajeno, ese personaje histórico que hicimos en Crónicas de una generación trágica. Tremenda, sí. O que cuando te dicen, eres mi amor platónico. Sí, como lo están diciendo, mira, sí, qué responsabilidad. Sí, claro. Y ya señoras, hoy en día ya señoras muy grandes, tú eras mi amor platónico o sigues siendo mi amor platónico. Entonces, a mí me parece que más que medirlo yo, es el recuerdo que la gente tiene por sus actores y por esas producciones de enorme trascendencia en esta época de los 80. Y última y definitiva, ¿qué es lo más valioso que te ha regalado la actuación? A ver, pues el reconocimiento del público, definitivamente. Eso de que tú salgas a la calle y que tú seas como el vecino, como el amigo, a la gente que siempre te está hablando. A mí me hablan de la televisión. Oiga, ¿y dónde está la televisión colombiana? No, ahí están. ¿Y sus compañeros dónde están? ¿Qué pasó? ¿No? Eso me parece muy importante porque yo me siento rodeado. O sea, yo salgo de Colombia y está uno como, pues tú eres más como el común, ¿no? En cambio en Colombia no, en Colombia por donde yo circule, donde yo vaya, siempre hay alguien que me está hablando y se está refiriendo con cariño a los actores colombianos. Y no solamente el público, sino los colegas que se siguen manifestando. Claro. Armando, mira, se siguen manifestando. Mujer hermosa. Hablar de Armando Gutiérrez es hablar de experiencia, talento y disciplina. Gloria Zapata. Por eso me uno a este homenaje merecidísimo que le está haciendo Bravísimo a su trayectoria profesional. A través de mi carrera he compartido varios proyectos con él. El último, de hecho, fue una telenovela que hicimos juntos, Doña Bella,
en donde realmente yo me quedaba aterrada de la disciplina y la entrega que este hombre tiene para su trabajo. Así que, mi querido Armando, mi más sincera felicitación por este homenaje. Te mando un abrazo desde la distancia y espero, ojalá, que algún día podamos compartir otro proyecto juntos. Un abrazo. Gloria Zapata, mujer hermosa. De nuestra época. Claro. También muy reconocida. Gloria Zapata es de esas actrices de las veteranas hoy en día, ¿no? Hermosa, guapa. Era una actriz, una voz maravillosa, una voz muy linda tiene ella, guapa. Hicimos muchas, era como el surgimiento de la televisión colombiana. Estamos hablando como los años 70, que hicimos muchas cosas. Yo creo que fuimos esposos, hermanos, enemigos. Pero nunca fuiste el papá de Gloria Zapata. No me pasó como me ocurrió una vez con María Eugenia Dávila. Ajá. María Eugenia Dávila, estábamos haciendo una serie que llamaba Géminis. Y entonces María Eugenia me dice, yo recuerdo que tú empezaste conmigo haciendo un teatro popular Caracol y yo era tu novia. Entonces, ¿yo por qué estoy haciendo de mamá tuya ahorita? Válido el reclamo. De la actuación. Bueno, más cariñito por favor, al corazón. Colega se manifiesta. Hablar de Armando Gutiérrez en la industria nacional audiovisual es hablar de un ícono, de un señor actor, de un señor artista que se ha entregado a lo largo de su vida a la creación de sus personajes, con disciplina, talento, creatividad. Un señor actor que a mí me ha inspirado a lo largo de mi carrera para seguir ese camino que muy pocos señores actores pueden transmitir a través de su historia. Un saludo, señor, todo mi respeto, toda mi admiración y un gran abrazo. Gracias, Leonardo. Leonardo Acosta. Querido, Leonardo, sí. Actorazo también, ¿no? Sí. Yo lo vi a él como en sus inicios, ¿no? En Escalona lo vimos. Sí, claro. Iniciando, pues en esa serie, digamos que comenzó a tener un buen reconocimiento. Lo vi en La Lucha, porque creo que la carrera de Leonardo no fue una carrera fácil. Y me alegra mucho cuando lo veo hoy en día, lo veo como interpretando y saliendo como muy seguido. Sí. Y yo creo que eso es un premio al gran esfuerzo y al gran desarrollo que él ha tenido a lo largo de este tiempo. Lo más relevante que hizo en los últimos tiempos fue ese personajazo en la vida de Elenita Vargas, ¿no? Sí. El villano, ¿no? El que le hacía un poquito la vida difícil a Elenita. Sí. ¿Hay más mensajes en el chat? Hay muchos, voy a leer aquí un par. Dice Hugo Alberto, la época en la que la televisión se atrevió a salir de los estudios a la calle, a hacer exteriores, lo mejor que le pudo pasar a la televisión. Y por aquí, pues, alguien, al parecer muy cercano a ti, A ver. Clara Judith Ruiz de Vanegas. Armando, qué rico verte, somos Eduardo Vanegas y Clara de Vanegas, compañeros del grupo de teatro con Alfonso Gutiérrez en el SENA 1973 y luego tuvimos el agrado de tenerlo en nuestra casa en 1978. Un abrazo de parte de Eduardo y de Clarita. Pues vea dónde vinieron a aparecer. Mira, la gente no te olvida. Sí, pues ellos son, estamos hablando, ¿sabes de qué? De la época de la economía fructífera en Venezuela, cuando había mucho dinero. Mucho. Yo estuve en la casa de ellos, pues porque yo fui a Venezuela, yo estuve por Venezuela presentándome en festivales internacionales de teatro que eran, digamos, muy grandes, venían grupos de teatro de todo el planeta, que eso después vino a repercutir aquí con el Festival Iberoamericano que hizo Fanny Mickey. La época de la bonanza petrolera. La bonanza petrolera, exactamente. Entonces, yo llegué a Venezuela, precisamente los melodramas venezolanos eran muy famosos en Colombia, los artistas ganaban mucho dinero. Al Marcelo le alcanzó a tocar en una de esas voladas de festivales internacionales que nos llevaron, pues yo me quedé allá incursionando, pues conociendo. Conocía pues a directores de cine, Román Chalbot, por ejemplo. Tremendo. Tipo que hizo institución. El pez que fuma por la boca. Cine social. En fin, y hay una gente muy importante. Sí. Entonces, aprovechando como ese contacto, y dije, pues voy a ver qué pasa aquí con la televisión venezolana, pero afortunadamente, o bueno, la suerte, me trajo, porque fue cuando me buscaron acá
para protagonizar mi primera telenovela. Sí, y mira, desde entonces te recuerdan con mucho cariño. Nos ponemos de pie en este momento, Armando, porque muchos lo dijeron, es un homenaje. Y sí, vente para acá. Muchas gracias. Sí, es un homenaje a un grande de nuestra televisión, de nuestro teatro, a un pionero que ha tomado la vida con seriedad, con profundidad, pero también con calidez, porque es esa mezcla interesante, un tipo que sabe mucho, pero que no humilla al que no sabe, al contrario, trata de guiarlo, porque a veces esa soberbia intelectual causa cierta molestia, pero no es el caso de Armando. Es un tipo que está clarito en la vida, en la política, en lo social, en lo geográfico, pero no se le nota, porque habla con calidez, habla con esa intención de enseñar, de dejar un legado en esta etapa de su vida. Y hoy queremos rendir un homenaje, más allá del actor Armando, a un pionero, a un soñador, a un luchador, pero sobre todo a un ser humano íntegro, cálido, bueno, de principios, de valores y de un corazón gigante. Moni Molano. Bueno, esta placa te la vamos a entregar por dedicar tu vida al arte y construir una trayectoria ejemplar en la televisión, el cine y el teatro colombiano, dejando una huella imborrable en producciones inolvidables como La Pezuña del Diablo, Los Cuervos, En Cuerpo Ajeno, Vuelo Secreto, Calamar, Visa USA y la saga Negocio de Familia, entre muchas otras, por dar vida a personajes que marcaron la historia de nuestra televisión, conquistando al público con su talento, profesionalismo y autenticidad, por ser un amante de la buena música, un admirador de los grandes artistas y de la creatividad, encontrando en cada melodía una fuente de inspiración para su vida y su carrera. Gracias por engrandecer al arte colombiano con su talento, su calidad humana y su legado que sigue inspirando a las presentes y futuras generaciones. Bravísimo, gigante. Armando Gutiérrez. Armando Gutiérrez, Armando, ahí está tu gente que te quiere, que te admira. Por favor, pues mensaje final. Primero que todo, yo quiero agradecerles a ustedes, a Bravísimo, porque he visto que esto es algo que ustedes continuamente están haciendo con mis compañeros y de todo corazón, y que siempre están recordando a todos. Se nos vino la escenografía encima. El ventarrón, ¿está venteando? En fin, que lo hacemos por la gente mía, por la gente que me ha acompañado toda la vida, y eso es algo que yo agradezco mucho de parte de ustedes. Bueno, y pues gracias por el reconocimiento. Y ahí está tu gente también. ¿Qué les quieres decir? Un abrazo para todos. Aquí nos seguimos viendo. Yo sé que las producciones nacionales ahora se pueden ver en diferido, y hay muchas, digamos, Los Cuervos, Calamar incluso, La Vorágine, se pueden ver por RTBC. Ahí está la televisión nacional, sigue estando viva. Con todos mis compañeros. Armando, un gusto, un placer siempre verte. Bravísimo de nuevo. Bravísimo. Para un grande, el señor Armando Gutiérrez.